Bueno, un saludo a todas las personas que nos acompañan. Mi nombre es Andrés Morales, yo soy el especialista del sector de Ciencias Sociales y Humanas de UNESCO para América Latina y el Caribe y soy el responsable del programa de actividad física y deporte de UNESCO para la región. Les damos a todas y todos la bienvenida a este webinar Bienestar Físico y Psicológico de Estudiantes en América Latina, para qué y cómo medirlo, que es organizado por la UNESCO junto con el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico de Bogotá, el IDEP, y el PNUD en Colombia. Este evento lo estamos realizando en el marco de un estudio piloto que realizamos las tres instituciones durante el 2022 para revisar y actualizar herramientas y metodologías de medición del bienestar físico y psicológico de estudiantes de algunos colegios públicos en Bogotá. La pandemia del COVID-19 y las medidas de aislamiento pusieron sobre la mesa la importancia del bienestar físico y psicológico, especialmente de adolescentes y jóvenes. Recordemos que en el momento más álgido de la crisis, como lo ha recordado UNESCO, más de 1.600 millones de estudiantes en todo el mundo se vieron afectados por el cierre de escuelas. Y recordemos que antes de la pandemia del COVID-19 ya se anunciaba la existencia de otra pandemia, que era la pandemia de la inactividad física. Se calcula que el 31% de las personas mayores de 15 años en el mundo son físicamente inactivas y que aproximadamente 3.2 millones de muertes al año son atribuibles a hábitos de vida no saludables. Sin embargo, la actividad física, la educación física y los hábitos de vida saludables en general no suelen ser temas prioritarios en la agenda educativa y no tenemos tampoco muchos datos ni mucha evidencia que nos permitan dimensionar su impacto en los estudiantes ni en el aprendizaje. Incluso en el último informe, Reimaginar Juntos Nuestros Futuros, un nuevo contrato social para la educación, que elaboró la Comisión Internacional sobre Futuros de la Educación, se insiste sobre la importancia del bienestar en las escuelas e incluso resalta los efectos de la actividad física en los estímulos positivos del cerebro y en el aprendizaje. Por eso, desde la UNESCO, con nuestro mandato de promover una educación integral y de calidad, y con nuestro mandato de promover el derecho a la actividad física y el deporte, venimos trabajando en la iniciativa Fit for Life, que pretende ayudarle a los gobiernos, tanto nacionales como locales, en el uso del deporte y la actividad física para promover una educación, una salud de calidad y promover la igualdad. Por eso, este webinar que realizamos hoy pretende compartir los hallazgos del estudio que realizamos en Bogotá durante todo el año, conocer las herramientas, las metodologías de medición utilizadas, discutir su viabilidad, su pertinencia e intercambiar experiencias con otros países sobre la importancia del bienestar físico y psicológico y la importancia de contar con mejores herramientas de medición. ¿Cómo logramos que el bienestar físico y psicológico esté con mayor fuerza en la agenda y en las políticas educativas de nuestros países y de nuestras ciudades? ¿Cómo contar con mayor evidencia y calidad de información sobre esta situación? ¿Cómo medirlo de una manera más rigurosa y sostenible? Son algunas de las preguntas que trataremos de responder en la sesión de hoy. Y para ello nos acompañan Gustavo Tovar, quien es especialista en medicina del deporte e investigador de Saludable, entidad que nos ayudó en Bogotá en implementar las mediciones en las escuelas y quien nos compartirá los hallazgos del estudio. Y una vez terminada su presentación, tendremos un diálogo con diferentes referentes
internacionales para intercambiar experiencias y conocer lo que se viene trabajando en otros países. Nos acompañan Lucía Fesed, subsecretaria de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de Argentina. Graciela Faveiro, directora general de la Dirección de Educación Inicial y Primaria de la Administración Nacional de Educación Pública, ANEP, en Uruguay. Y desde Paraguay nos acompañan Milena Fernández, directora de Alimentación Escolar del Ministerio de Educación y Ciencias, y Liz González, jefa del Departamento del Centro de Centros Educativos Saludables del Ministerio de Salud Pública y Bienestar de Paraguay. Y por último nos acompaña también Juan Carlos Piñeros, mentor de la línea de corporeidad y bienestar y socioemocionalidad del IDEP en Bogotá. De esta manera y sin más preámbulos, le damos la palabra a Gustavo para que nos comparta a todos los asistentes los hallazgos del trabajo hecho en Bogotá y los resultados de la investigación con sus metodologías. Tienes la palabra, Gustavo. Gracias. Gracias. ¿Se escucha? Sí, Muy perfecto. bien. Bueno, muchas gracias por este espacio tan especial y para poder comunicarnos pues todo lo que hallamos en nuestro estudio. Entonces fijo que ya veamos todo gobierno. Y agradecerle a todas las personas, estudiantes, docentes, directivas, rectores, representantes de entidades que nos acompañaron y que participaron en la experiencia. Dos palabras de actividad física que ya muy bien resumió Andrés. A nivel mundial, el 81% de los adolescentes y las adolescentes no cumplen con los niveles adecuados de actividad física. Eso pues es preocupante, como decía Andrés, ya era una pandemia anterior. De hecho, siempre hemos visto en los estudios que también hay una diferencia de género. Nuestras adolescentes en general tienden a ser menos activas que nuestros adolescentes. Y esto llegó la pandemia y lo revolcó y lo empeoró. Y lo empeoró haciendo que ahora, pues, en pandemia el 40% se haya disminuido en un 40% la actividad física y hasta un 64% de los jóvenes dicen tener alteraciones en su salud física derivadas de la pandemia. Entonces, realmente para los que trabajamos en el campo, la pandemia fue terrible en términos de actividad física, de movimiento, de salud en general, pero a su vez lo vemos ahora como una oportunidad porque también impulsó el tema, hizo que en todos los campos, inclusive salieron en portadas de revistas, la necesidad de moverse y la importancia del movimiento en cuanto a salud mental. En ejercicio, como les decía, no solo estamos mejorando el músculo, los huesos, el corazón, no, estamos también mejorando las relaciones sociales, estamos mejorando el cerebro, estamos mejorando, digamos que la autoestima, es decir, la actividad física, el ejercicio y el deporte va mucho más allá de esa salud meramente física. Y en el tema escolar también aumenta el desempeño académico, aumenta la participación en clase, disminuye el consumo de alcohol, mejora la responsabilidad, mejora las relaciones con padres y madres, mejora la conducta, disminuye el riesgo de ocurrencia de actividades ilícitas. Entonces, fíjense que no hay duda que tenemos que promover y estimular. Y en la parte de salud mental, pues también hemos ido mirando cómo la Organización Mundial de la Salud desde los últimos 30 años ha estado chequeando la salud mental del mundo y ve cómo ha ido subiendo en el escalafón de factores de riesgo para la morbilidad y para la mortalidad. Y hoy en día está entre los 10 primeros y ha ido ascendiendo desde los 30 primeros en los últimos 40 años. Y también la pandemia explotó, nos mostró y aumentó toda la patología mental, mostrando mayor en estos adolescentes mayor estrés, mayor ansiedad, mayor pánico, mayor maltrato
en fin, realmente lo que vimos con la pandemia en salud mental también fue una cosa loca, que a su vez, pues lo vemos hoy como una oportunidad porque gracias a eso estamos pensando en que tenemos que trabajar de la mano con la actividad física, el ejercicio, el deporte y la salud mental. El alcance del estudio, como ya lo mencionó Andrés, es revisar y actualizar metodologías en estos campos, ver qué hay y qué realmente sirve para el bienestar físico y psicológico de nuestros adolescentes. Y ojalá quisiéramos que se convirtiera en una prueba con un seguimiento, como decir, las pruebas Saber, las pruebas PISA, que nos estuvieran informando acerca de ese bienestar físico y psicológico de una mejor forma. Estas son las entidades que nos acompañaron, el Comité Técnico, IDEF, UNESCO, PNUD y Saludable, que es la empresa que yo represento, y el Comité Asesor, Secretaría de Educación Distrital, Secretaría Distrital de Salud, Instituto Distrital de Recreación y Deporte y Jardín Botánico. Hay antecedentes en Bogotá, hay antecedentes en la nación de estas de mediciones físicas, algunas veces para rendimiento, otras veces para salud. Bogotá tiene una experiencia importantísima con las pruebas SER en el 2014 y en el 2015. Todo esto lo revisamos para actualizar estas metodologías y estos fueron los colegios en donde pudimos participar. Aclaro que fue una muestra representativa que además estaba, perdón, una muestra no representativa que estaba enfocada a colegios donde tuviéramos también discapacidad, donde tuviéramos problemas digamos, de convivencia, y el IDEP muy sabiamente eligió estos colegios para tener un poco más esa vista de lo que está pasando y de poder valorar en ellos el bienestar físico y psicológico. ¿Qué se midió? Después de mirar la literatura, después de verlas, analizar todas las etapas previas, las experiencias previas, tanto en la nación como mundiales, decidimos quedarnos con una metodología en donde medimos cada 25 minutos en una estación, pero en forma simultánea, es decir, medimos a 120 chicos en 2 horas y la medimos al mismo tiempo en cada una de las bases, en bienestar psicológico, en mediciones antropométricas, en mediciones de fuerza y en mediciones cardiovasculares. Antes de mostrar los resultados y cada una de la metodología de estas pruebas, aclaro nuevamente que esto fue una muestra no representativa y los resultados y cantidades que se presentan en este informe no vinculan o no representan a la ciudad de ninguna forma porque no proceden de una muestra probabilística y sus resultados no pueden generalizarse a la población de adolescentes de la ciudad. ¿Qué hacemos en una prueba piloto? Entonces, en las pruebas piloto lo que hacemos en los estudios pilotos se evalúa es el procedimiento, la metodología, los instrumentos, la propuesta de presentación y uso de los datos que nos pueden de todas maneras mostrar patrones y comportamientos de las características medidas, pero que no son concluyentes. Entonces hay que ver con cuidado estos datos, no los podemos generalizar a la ciudad. El personal que hizo parte de Saludable para el estudio, tuvimos a profesionales de educación física, psicología, nutrición, pedagogía, medicina del deporte, fisioterapia, estadística y comunicación. Y la metodología se centró, como les decía, en medir a grupos de 60 adolescentes en un lapso de 2 horas en una jornada previa aceptación y organización de las directivas y con una firma de consentimiento y asentimiento por parte de madres, padres y estudiantes. Esto es muy importante, ninguna de las pruebas es obligatoria, siempre pedimos la voluntariedad de nuestro adolescente y de nuestra adolescente. Entonces comienzo hablando ya de los instrumentos. Se eligieron inicialmente 2 instrumentos y al final nos terminamos quedando con el primero. Es la escala de Viebs, adaptada por María Mercedes Casullo, que está compuesta por 13 ítems que evalúa 4 dimensiones: control de situaciones, vínculos psicosociales, autoaceptación y proyectos. Y con el cuestionario de autoconcepto de Beck,
compuesto por 20 ítems que evaluó 4 dimensiones: autoimagen, imagen corporal, imagen de sus competencias, imagen de sus relaciones. ¿Qué encontramos? Bueno, en la muestra que encontramos en nuestro piloto, observamos que la media de esa valoración de bienestar físico se encuentra por debajo de las mediciones de la mayoría de los países que han hecho mediciones en Latinoamérica. Solo Cuba estuvo un poco más por debajo que nosotros, que eso pues ya nos empieza a mostrar ciertas tendencias interesantes. Y ya mirando, diferenciándolo entre los sexos, la más afectada de estas subescalas en las adolescentes mujeres fue la aceptación de sí misma. Eso aquí traje en qué consiste eso, es decir, que en nuestra muestra la mayoría de las mujeres, nuestras adolescentes, están desilusionadas respecto de su vida pasada, les gustaría ser diferentes de cómo son, se sienten algo insatisfechas consigo mismas. En los adolescentes hombres fue proyectos entonces donde la vida entonces carece un poco de sentido y de significado, tiene pocas metas y proyectos, no puede establecer que la vida tenga algún propósito. Y en cambio, ¿en qué les fue mejor? Les fue mejor a las mujeres en el control de las situaciones, es decir, tienen la sensación de control y de autocompetencia, puede crear o manipular contextos para adecuarlos a sus propias necesidades e intereses. Y en los hombres la aceptación de sí mismo, donde a diferencia de las mujeres ellos están un poco más conformes con y satisfechos consigo mismo. 1 de cada 2 adolescentes mujeres y 1 de cada 3 adolescentes hombres se encuentran en un nivel bajo de bienestar psicológico. Esto pues, como les digo, no es representativo de Bogotá, solo es la muestra, pero llama la atención el por qué puntuamos bajo en la mayoría de nuestros adolescentes. Vamos ahora a las mediciones físicas. Escogimos medir el peso, la estatura, para sacar el índice de masa corporal y poder evaluar, digamos así, si hay sobrepeso o delgadez, en los perímetros de abdomen y de brazo y el pliegue de brazo. Esto nos va a permitir, digamos que no hay duda que la composición corporal es uno de los indicadores claros de resultado y de pronóstico de salud, que nos permite saber si estamos en sobrepeso o si estamos en desnutrición o si estamos en obesidad. De esto, 1 de cada 30 adolescentes se encuentran en desnutrición crónica, un poco por debajo de lo que muestra la nación, los niveles de la nación. 1 de cada 4 adolescentes mujeres y 1 de cada 6 adolescentes hombres están en exceso de peso. En esto, en cambio, estamos por encima de la nación e inclusive de algunas de las muestras bogotanas. Es decir, en la muestra hubo un poco más de sobrepeso y de exceso de peso que en las muestras nacionales y de ciudad. Y 1 de cada 7 adolescentes mujeres y 1 de cada 15 adolescentes hombres tenían obesidad abdominal. Luego pasamos a otra de las mediciones, que es la medición de la fuerza. La fuerza ha tenido una correlación importante con la salud. Y de hecho, por eso está dentro de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud a todas las edades, inclusive los adolescentes y los niños. Es decir, se deben promover actividades musculares de grandes grupos musculares porque está relacionado con salud. Y como está relacionado de esa fuerza, pues tenemos que medirla. Y para medirlo, lo que más medimos hoy es la fuerza máxima y la fuerza de potencia. Aquí el representante de la fuerza máxima fue la dinamometría manual, donde se hace la máxima fuerza en una prensión manual. Y el salto longitudinal sin carrera previa nos muestra la potencia muscular. Entonces, estamos viendo 2 de las características musculares que más se relacionan con salud esquelética y ósea y con autoestima, que es increíble ver que en algunos de los cruces que hicimos con estos, evidentemente, tuvo una correlación buena y estadísticamente significativa con pruebas de autoconcepto, es decir, a mayor cantidad de fuerza, mayor puntuaban en niveles de autoconcepto y de autopercepción de sí mismos. ¿Cómo encontramos esto acá? 1 de cada 2 adolescentes
mujeres y 1 de cada 7 adolescentes hombres están clasificados en alto riesgo cardiometabólico por condición muscular. Aquí se ve una diferencia grande entonces entre mujeres y hombres en nuestra muestra, teniendo un poco más de riesgo en la parte derivada de la fuerza por parte de las mujeres. Y cuando los analizamos la muestra ya contra entidades internacionales, vemos que apenas llegamos en su promedio a un percentil entre un 10 y un 20 de niveles internacionales, lo cual pues no deja de ser preocupante. En la fuerza de potencia, 1 de cada 2 mujeres y 1 de cada 2 hombres tuvieron también baja condición muscular de miembros inferiores. Es decir, en esto, digamos que a los hombres también les fue mal, a los hombres les había ido mejor en la anterior, pero aquí les fue también un poco mal y se igualaron un poco a las mujeres. El otro componente es tal vez el que tiene más evidencia de salud, que es el de la medición de la aptitud cardiorrespiratoria o lo que se conoce en el mundo como el fitness cardiorrespiratorio, la condición cardiorrespiratoria, que se ha ido consolidando como uno de los indicadores más fuertes de salud metabólica, de salud mental y de salud física en niñas, niños y jóvenes. Por eso es una prueba que es importantísima y que realmente nosotros recomendamos que se debe hacer seguimiento poblacional con esta prueba porque es uno de los indicadores, como les digo, más importantes de salud. Y es una prueba sencilla de hacer, no tiene casi costo, se puede hacer en un escenario fácil de 25 por 25, admite diferentes tipos de piso, pavimento, pasto, tablado, en fin, tiene una muy buena reproducibilidad y es muy fácil de hacer y dirigir y por eso pues la recomendamos. ¿Cómo nos fue aquí? 1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 2 hombres adolescentes muestran un valor de consumo de oxígeno insuficiente, lo cual les pone en riesgo de enfermedades cardiometabólicas. Cuando comparamos esto, por ejemplo, con Bogotá en el 2015, nuestra muestra, los hombres les fue un poquito peor, como está en esta gráfica. No se ve bien, aquí está. En esta gráfica, y a las mujeres casualmente en esta prueba les fue un poco mejor que a los hombres, que es llamativo porque siempre encontramos pues lo contrario. Y al compararlo contra medidas internacionales, a los hombres les fue un poquito más mal, estuvieron cerca del percentil 10 y 20, y las mujeres estuvieron un poco mejor, alrededor del 50 y del percentil 50 y 60. Muy bien, esas fueron las mediciones grandes, tanto médicas, corporales como mentales. Ahora miramos algunos aspectos de la naturaleza y de la actividad física general. Y muestro aquí los valores más relevantes. El medio de transporte al colegio más utilizado por los estudiantes fue la caminata, con un 48.2%. En los recreos, la actividad más frecuente es la caminata, y refieren practicar deporte solo el 14.5% de los adolescentes y las adolescentes. El 43% refieren actividades que participan en actividades contrajornadas que estimulan la actividad física, y el 35% de los adolescentes refieren realizar actividad física con la familia. Es decir, menos de la mitad de nuestros adolescentes hacen algún tipo de actividad física diferente a la clase de educación física. Eso también es llamativo, eso también nos alerta porque nos estamos moviendo muy poco y prácticamente en lo poquito que nos movemos es en la clase y no nos movemos en ninguna otra parte, y eso pues es complicado para todos estos aspectos de salud. El 60% de los adolescentes buscan contacto con la naturaleza y al estar en contacto con ella sienten relajación y descanso mental en un 92%. Y el 84% de los adolescentes refieren que les hace falta tener mayor contacto con la naturaleza, lo cual se corrobora al preguntar la importancia, siendo muy importante para el 81% de las personas. Recomendaciones. ¿Qué recomendaciones tenemos? 1, definitivamente tenemos que hacer un reconocimiento del cuerpo. Tenemos que volver un poco al cuerpo porque lo hemos dejado de lado.
y a ese cuerpo con relación a un bienestar físico y psicológico, es decir, a esa parte integral de todos nosotros, de mente, cuerpo, espíritu. Tenemos que volver a tratar de darle importancia realmente a estos aspectos y evaluarlos en los estudiantes. La periodicidad es clave. Todas estas mediciones tenemos que sentar una línea de base y tenemos que ir viendo cómo se va moviendo esa línea de base. Tenemos que propender por una integración entre el saber y el ser y por una educación más integral y por una cultura educativa más completa. En todos estos tipos de mediciones, el respeto, la inclusión, la participación y la orientación de los estudiantes debe ser el eje fundamental. Sin ello no podemos hacer. Y aquí tuvimos unas experiencias muy enriquecedoras acerca de ese aspecto. La calidad del dato, obviamente, tiene que haber una rigurosidad metodológica que nos dé confianza en los datos que estamos tomando. Debe haber un trabajo de equipo, debe haber un grupo interdisciplinario. Se debe medir y recomendamos la actividad física y el ejercicio. Se suele medir con encuestas, se suele medir con otras formas, pero nosotros digamos que recomendamos que se debe medir también por una prueba donde se ponga a esfuerzo el cuerpo, porque esto da una información más cercana de la realidad fisiológica de las personas. ¿Qué no se debe hacer? No se debe usar la evaluación de la condición física para calificar con una nota a estudiantes o para evaluar la clase de educación física. Las políticas para promover la actividad física no solo están relacionadas con los sectores de la educación, la salud, la recreación o el deporte. Esto es un comportamiento complejo que tiene muchas variables y que debe ser intervenido desde muchos aspectos. El promover comportamientos que generen salud y bienestar es una misión fundamental de cualquier institución educativa. Los colegios deben reformular el proyecto educativo institucional para incorporar transversalmente estos temas en el currículo. Y el contar con entidades como las que nos han acompañado es vital, porque eso es lo que va a permitir una buena sensibilización y una buena continuidad en el desarrollo del tema. Y vamos a poder también evaluar las posibles intervenciones que de aquí se deriven, porque esa comparabilidad permanente debe estar presente para poder asimismo mejorar. Y pues sabemos que hoy ya la evidencia nos ha podido mostrar que tenemos pruebas válidas, fiables, viables, de bajo costos y seguras que se pueden llevar digamos que a feliz término, y todo esto también debe motivar a colegas a que se hagan más estudios longitudinales de todas estas características, porque pues va a enriquecer toda la parte. Ya para finalizar, ya se me acabó el tiempo, pero todo esto permite simplemente visualizar el tema y hacer que realmente volvamos a darle la importancia que se merece. Un dato ya para recordar y para dejar mi participación, porque ya se me acabó el tiempo, es que los países escandinavos estuvieron por debajo de la media. Esos empezaron a hacer este tipo de mediciones en los años 90, ¿sí? Y después de hacer mediciones y establecer estrategias, se dieron cuenta que estaban por debajo de la media europea y empezaron a intervenir. Y hoy en día están por encima de la media, con los beneficios que eso trae para la salud, para el bienestar, para la salud física y mental. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gustavo, por compartirnos los resultados del estudio piloto que se hizo en Bogotá durante el año. Como recordábamos, esta es una experiencia que venimos trabajando desde la UNESCO, el IDEP en Bogotá y el PNUD para ir revisando las metodologías y las herramientas de evaluación del bienestar físico y psicológico en estudiantes, en este caso puntual, en estudiantes de 9º grado de unos colegios específicos en Bogotá. Ahora nos acompañan más de 60 personas en este webinar de todas partes del continente. Hay gente de Colombia, de México, de Perú, de Argentina, de Uruguay,
de Paraguay. Les agradecemos por acompañarnos. Les recordamos que preguntas y comentarios nos la pueden compartir en el chat del webinar que tienen en la parte de abajo. Y después de esta exposición que nos presenta Gustavo, iniciamos un diálogo sobre las experiencias que hay en otros países para trabajar este tema. Recordamos que nos acompaña Graciela Faveiro, directora general de la Dirección de Educación Inicial y Primaria de la Administración Nacional de Educación Pública, la ANEP, en Uruguay. También nos acompañan desde Paraguay Milena Fernández, directora de Alimentación Escolar del Ministerio de Educación y Ciencias, y Liz González, jefa del Departamento de Centros Educativos Saludables del Ministerio de Salud Pública paraguayo. También nos acompaña Lucía Fesed, desde que es subsecretaria de la Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en Argentina, y Juan Carlos Piñeros, mentor de la línea de corporeidad, bienestar y socioemocionalidad del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP, en Bogotá. Así que con esto quisiera empezar el diálogo, empezando contigo, Graciela, para que nos compartas un poco desde la perspectiva que vienen trabajando en Uruguay en estos temas, cómo se vienen trabajando, cómo lograr poner estos temas de bienestar físico, bienestar emocional, actividad física, deporte, con mayor fuerza, tanto en la agenda de las políticas educativas en las que tú trabajas, como en la agenda de las instituciones educativas en Uruguay. Cuéntanos la experiencia que vienen trabajando. Gracias. Buenas tardes a todos. Uruguay tiene tradición en trabajar la promoción de salud en forma integral. Y como ustedes bien decían, la actividad deportiva, el área de salud física, recreación y deporte es primordial, a tal punto que en el año 2011, por ley, se decretó la universalización de la existencia, de la presencia de profesores de educación física en todos los centros educativos de educación inicial y primaria. Esta tarea no está concluida porque a medida que se van creando cargos necesarios, se crean nuevos centros educativos y bueno, también la dimensión presupuestal cuenta. Pero sí, la integración del área de educación física, recreación y deporte está asociada a esta mirada que acaba de mostrar Gustavo, de mirar al estudiante como un sujeto integral, donde la salud física junto a la salud psicológica dan cuenta de las capacidades y competencias socioemocionales de nuestros estudiantes. Entonces, en esta última administración, en el plan de desarrollo presentado al Parlamento y aprobado, que comprende el año 2024-25, aparece justamente las habilidades socioemocionales como un conjunto de estrategias transversales que abordan la salud integral. Y más que la salud integral, aborda a la persona en su integralidad. Entonces tenemos como importante que para nosotros en este momento no estamos analizando las dimensiones psicológicas, fisiológicas, emocionales por separado, sino que trabajamos en un conjunto, entendiendo justamente que las habilidades socioemocionales son un conjunto de herramientas cognitivas, emocionales, sociales, y incluso hablando de la corporeidad están incluidas, que posibilitan la adaptación de cada sujeto a su contexto, pero que además le habilita a tener vida con proyectos propios en el sentido que facilita el desarrollo personal. Estas habilidades socioemocionales están siendo evaluadas de algún modo en conjunto con una estrategia que llevamos adelante en el país de evaluación de aprendizajes para tercer y sexto año de primaria y para tercer año del ciclo básico, que equivale al noveno que planteaba recién Gustavo. En este conjunto de seguimiento que se está haciendo en evaluaciones, Uruguay cuenta con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el INED,
que es quien lleva adelante la evaluación de la calidad de la educación nacional con estudios específicos y el desarrollo de líneas de investigación educativas. Entonces, en el año 2017 se realizó la primera edición de lo que llamamos Aristas Primaria, y en 2018 la primera edición de Aristas Media, educación media que incorpora en nuestro país a la educación secundaria y a la educación técnico-tecnológica. Allí en esas evaluaciones se busca dar cuenta en qué medida el sistema educativo está alcanzando los logros que se propone, reitero, para tercero y sexto en primaria y en tercero de educación media. Esa evaluación nacional de logros educativos articula diferentes dimensiones y se asoció a las líneas de evaluación de aprendizajes justamente la evaluación de las habilidades socioemocionales, con algunos indicadores y algunos componentes bien interesantes, como es, por ejemplo, estoy buscando por acá el cuadro que nos permite graficar rápidamente qué dimensiones se analizan. La dimensión motivación y autorregulación del aprendizaje, que está asociado a la dimensión cognitiva. Las habilidades interpersonales que justamente tienen que ver con la empatía, con las habilidades de relacionamiento, y las habilidades intrapersonales que tienen que ver con lo que se planteaba de regulación emocional, de autocontrol, de autoconocimiento y de autocuidado de sí y de los otros y del entorno. En este sentido, también estas evaluaciones se aplican teniendo variables de sexo, como muy bien también Gustavo mostraba que en Colombia se ha hecho, ¿verdad? Por sexo, por edad, por contexto, porque nuestro país tiene una catalogación o categorización de las escuelas por quintiles. Uruguay tiene alrededor, para decir números redondos, de 2.370 escuelas en todo el país, distribuidas en todo el país. De ese total, tenemos unas 488 escuelas que están ubicadas en el quintil 1 y 2, lo que implica que están ubicadas en comunidades y poblaciones con vulnerabilidades múltiples. Y allí se pone el foco cuando se analiza y se evalúa, se hace el seguimiento de los aprendizajes, donde las habilidades socioemocionales son una dimensión importante. ¿Por qué? Porque las dificultades en aprendizaje y los índices más elevados de repetición aparecen en estas poblaciones ubicadas en quintil 1 y 2 y en esos centros educativos. Entonces es muy importante tener claro cómo se asocia lo que tiene que ver con resultados educativos, con capacidades individuales y colectivas a nivel de la comunidad. En este sentido, creo que también corresponde de algún modo nosotros dar cuenta que cuando se asocia la evaluación que denominamos aristas, tenemos claro que estas poblaciones que menciono tienen menores capacidades para utilizar estrategias de autoconocimiento, de autocontrol. Incluso se agregó la dimensión factores de riesgo. Factores de riesgo porque está asociada la salud socioemocional al contexto y a las posibilidades que tienen esos estudiantes en la propia conformación de su propio cuerpo y cómo se va conformando la identidad y su propia corporeidad con el contexto de origen y con el contexto en que está ubicado ese centro educativo. Entonces, en ese abordaje multidimensional surgen algunos elementos importantes. Por ejemplo, comparando por estatus socioeconómico y cultural, no se destacan tendencias claras entre las diferentes dimensiones. Que eso nos lleva a pensar, ¿no? Porque se observan habilidades socioemocionales que varían en función de la variable edad y sexo fundamentalmente. En el caso de la edad, se encuentran valores promedio menores en los estudiantes que se encuentran por encima de los 11 y 12 años que los que tienen hasta 11 y 12 años. ¿Cómo se analiza esto? Que se asocia con el inicio de la etapa de pubertad y adolescencia, porque la adolescencia incorpora múltiples fragilidades al sujeto en la conformación de su identidad. Entonces, de algún modo, los más pequeños no tienen tantas dificultades. Las dificultades empiezan a aparecer a partir de los 11 y 12 años. Creo que también es importante compartir que se observa una tendencia clara
con la relación entre las habilidades socioemocionales y algunos indicadores de bienestar. ¿Por qué? Porque aparecen mayores niveles de contacto, de conexión, de comunicación afectiva con el centro. En la etapa de educación inicial y primaria, el estudiante tiene un gran arraigo en la institución, tiene elementos de apoyo, de sustento y también diríamos de comunicación mayores que lo que tiene en la educación media. Entonces acá vemos cómo se van asociando las distintas dimensiones, cómo no podemos solo tener en cuenta las características personales, individuales, sino que el contexto y la población de origen y la población de la comunidad educativa están dando cuenta de que hay algunos factores que inciden de distinto modo. El vínculo con el maestro y los compañeros es mucho mayor en educación primaria que en educación media. Entonces, esto hace que las fortalezas que de algún modo están teniendo nuestros estudiantes con la universalización de la educación física en los centros nuestros, van dando cuenta también de que trabajar educación física y educación artística, que es otra dimensión que se ha incorporado en los últimos tiempos en Uruguay, hacen esa cosmovisión del sujeto como ser integral, y a la vez del centro educativo que aborda desde una educación de mayor calidad la integralidad vinculada a la enseñanza y a los aprendizajes. Creo que por ahí damos cuenta del proceso actual, ¿sí? Que seguimos compartiendo. Gracias. Gracias, sí. Muchas gracias por compartir lo que viene señalando y sobre todo desde la NEP, cómo se ha venido trabajando en educación inicial. Quería pasar a Lucía, que nos compartiera desde lo que vienen trabajando en el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tema de bienestar físico, emocional, cómo ponerlo más, con mayor fuerza en la agenda de las políticas educativas. Adelante, Lucía. Bueno, muchas gracias, Andrés, muchas gracias a UNESCO por la invitación. En parte, y continuando con lo que Graciela nos compartía recién, en la Ciudad de Buenos Aires también es un tema que tiene su trayectoria, su historia, el hecho de mirar la salud en forma integral, pero creo que, y en eso quería focalizarme, ha tomado como una relevancia suprema con posterioridad a la pandemia. No quiere decir esto que haya cambiado necesariamente la situación anterior, sino que hay algunas situaciones que se han enfatizado, que se han profundizado y que además la pandemia nos ha permitido poner de relevancia o poner luz sobre algunas cuestiones que estaban naturalizadas pero que requieren nuestra mirada. Particularmente, para sumar a lo que ya se dijo y no ser reiterativa, quería compartirles dos iniciativas que de algún modo responden, se quiere, como a dos formas distintas de poner en agenda y de prestar atención a estas cuestiones, que más tienen que ver con el bienestar integral, con el bienestar psicológico y la salud mental, que directamente con la salud física, pero no la excluyen, sino que la incluyen desde esta mirada más abarcativa. Y decía que estas dos experiencias responden de alguna manera a las dos maneras que entendemos pueden considerarse las cuestiones vinculadas con esta temática, y es desde generando dispositivos específicos, por un lado, y que es una de las experiencias, y acompañado de eso mediciones específicas, evaluaciones implementadas que nos permitan recoger datos y ajustar nuestras líneas de acción, y por otro lado, dispositivos ya existentes que con información que ya se produce, ya sea desde el Ministerio de Educación y sus escuelas o desde otras áreas, nos permitan lecturas nuevas en torno a esta temática. Voy a empezar por este segundo punto. Una de las cuestiones que más nos llamó la atención y nos preocupó a principios de 2022, de este año, que es cuando recuperamos desde el inicio de año la presencialidad plena y con el mismo ritmo y habitualidad que veníamos teniendo la prepandemia, fue el aumento significativo de dos indicadores que no son propios de educación, pero que las escuelas tienen rigurosidad en informar. Uno tiene que ver con la tasa de suicidios y los intentos de suicidios en jóvenes en edad de educación media, que en la Ciudad de Buenos Aires va entre los 13 y los 18 años. Y el otro tiene que ver con las denuncias
por situaciones de vulnerabilidad, ¿no? De vulnerabilidad, vulneración de derechos, vinculados muchas veces con maltrato, con situaciones de abuso intrafamiliar e interfamiliar. Voy a referirme particularmente al primero de ellos, aunque los dos están interrelacionados, pero en los 2 primeros meses de 2022 ya estábamos en valores similares a la cantidad de suicidios que se habían lamentablemente concretado a lo largo de todo 2019, y este indicador, que como les decía antes, no fue un indicador producido ad hoc, sino que es un indicador habitual, un dato que habitualmente recogen las escuelas, nos puso en alerta de que había una situación que no era tan de largo plazo, que ya se había convertido en una situación coyuntural vinculada con la salud mental de los estudiantes. En ese sentido, y ahí me voy un poco a la situación actual, durante el año desarrollamos distintos dispositivos partiendo de configuraciones existentes y uniéndonos un poco a las indicaciones que la OMS estaba realizando en términos de cómo tramitar lo sucedido durante la pandemia y cómo también acompañar a los estudiantes a hacer ese duelo por las pérdidas no solo materiales, no solo de afecto, sino también simbólicas, vinculadas con las etapas no atravesadas, con los cierres de la escolaridad primaria no concretados. Y generamos un dispositivo junto con el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires que consta de una intervención en 2 niveles. Por un lado, una intervención más general, comunitaria, vinculada con poner en palabras cómo habían vivido los años anteriores y qué les estaba pasando, qué les pasa a estos jóvenes y estas jóvenes que asisten a nuestras escuelas. Este dispositivo consta de 4 encuentros que se realizan en cada escuela con equipos interdisciplinarios de salud y de educación, y no solo sirve para efectivamente poner en palabras y generar algunas herramientas vinculadas con el fortalecimiento de ese bienestar psicológico y la salud mental de los estudiantes, sino que además actúa como un dispositivo de detección de casos que requieren una intervención individual y más sostenida, y sirven entonces como una especie de screening para la derivación de situaciones que por ahí no están teniendo atención psicológica necesaria o que no han sido detectados ya y derivados por la propia escuela. Muy someramente, esa es una de las experiencias más vinculadas con la intervención, pero que además nos está permitiendo generar datos y generar información interesante sobre algunas de las dolencias vinculadas con su bienestar psicológico y mental que los jóvenes reportan, y que esperamos, ya que este año hemos podido avanzar en un número determinado de escuelas, pero que pretendemos ampliar para el año que viene, esperamos que pueda luego ser acompañado por un estudio más sistemático, que nos dé también información de cómo está la juventud hoy en nuestro nuevo contexto pospandémico. Brevemente, en la otra línea, en la de generar evaluaciones e investigaciones específicas, me voy a referir a una evaluación que hizo este año la Unidad de Evaluación de la Calidad y Educativa, que depende del Ministerio de Educación, vinculada con cómo los programas socioeducativos que atienden a población con trayectorias escolares más discontinuas o con cierta vulneración y que han cobrado una relevancia bastante destacada en esta etapa post-pandemia también para sostener justamente la asistencia de niños, niñas y jóvenes en la escuela. Bueno, de qué manera estos programas no solo aportan al sostenimiento de la trayectoria, es decir, a que el niño no abandone la escuela, que la continúe, sino que también aportan a su nivel de bienestar, entendiendo su nivel de bienestar a partir de 4 dimensiones. Por un lado, el bienestar escolar, cómo esté ese niño, esa niña en la escuela. Por otro lado, qué herramientas o qué capacidades le permiten estos programas socioeducativos desarrollar en términos de su regulación emocional, entendiéndolo a esto también como esta capacidad para identificar cuáles son sus emociones, cómo actuar en relación con ellas y cómo expresarlas, entendiendo que atrás de eso hay también como una salud mental sana o equilibrada. Cómo aportan estos programas también a la autoestima, que indirectamente sabemos que eso también, una autoestima fortalecida, favorece una continuidad en los estudios, un mejor desempeño en los estudios. Y luego la intensidad en que se expresan las emociones negativas, como un indicador negativo que a veces también es precursor de otras dolencias. Hasta ahora esta evaluación, que se ha hecho a partir de un instrumento desarrollado por la Mesa Regional de Cooperación Técnica sobre competencias transversales y socioemocionales, es un instrumento ya aprobado en otros ámbitos de la región, nos ha permitido
trabajar con una primera muestra de 400 estudiantes aproximadamente que asisten a 2 programas socioeducativos. Uno son los coros y orquestas, que son un programa que tiene una tradición sostenida en la ciudad, y el otro son los clubes de jóvenes, que también son programas que funcionan fuera del horario escolar, pero en establecimientos educativos, generalmente los días sábados. Las conclusiones todavía son preliminares, pero sí nos permiten arrojar que efectivamente hay una relación entre la mejora de estos indicadores en estas 4 dimensiones vinculada con la asistencia de los niños, niñas y jóvenes a estos programas, y que esto particularmente impacta en mayor medida a los estudiantes en su primer tramo, o por lo menos en este año donde los estudiantes se han visto impactados de distinta manera por los años de pandemia. Hay una mayor relación, un mayor impacto en aquellos estudiantes entre 13 y 15 años. Esto muy sintéticamente, por supuesto que este estudio en breve va a estar a disposición y también como para compartir, pero son de alguna manera como las 2 líneas más novedosas en las cuales estamos trabajando en términos de visibilizar, conocer más e intervenir vinculado con el bienestar integral. Y por supuesto, a modo de cierre, siempre el desafío es ver cómo incluir esta dimensión y esta temática en los diseños curriculares de, en nuestro caso, la jurisdicción. Porque sabemos que el currículum es finalmente el ordenador de lo que sucede en la escuela, es también quien marca la agenda no solo de la enseñanza, sino también de la capacitación docente, de la formación inicial, y de algún modo visibilizarlo en la instancia curricular también va de la mano con poder darle mayor relevancia a los programas o a las acciones que se devengan de la política educativa. Lucía, muchas gracias, y este punto que señalas es fundamental, que lo consideremos, incluso da para compartirlo en los demás participantes de la exposición. Quería pasar a Milena, que nos compartiera la perspectiva desde Paraguay. Milena Fernández es la directora de alimentación escolar del Ministerio de Educación y Ciencias, y muy interesante, digamos, también desde la perspectiva de la educación y de los hábitos de vida saludable, cómo se está trabajando desde el Ministerio este tema. Adelante, Milena. Muchas gracias por la invitación. Bueno, comentarles de que en Paraguay hace unos años, aproximadamente 10 años atrás, trabajamos una estrategia como país en conjunto con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, que es denominada la Estrategia de Escuelas Saludables. Esta estrategia tiene como objetivo contribuir al desarrollo de procesos sociales participativos y de movilización que permitan mejorar la calidad de vida de la comunidad educativa, abordando los determinantes sociales de la salud. Esta es una estrategia que, además de trabajar entre el Ministerio de Salud y Educación, se trabaja con todos los organismos a nivel departamental y también municipal, en donde se trabajan varios criterios dentro de las instituciones educativas, como ser, por ejemplo, lo que es gestión y programación, educación para la salud, y dentro del tema de educación para la salud se toman temas como el desarrollo de habilidades para la vida, como comunicación asertiva, resolución no violenta de los conflictos, manejo del estrés, autoestima, también los entornos saludables como el clima psicoafectivo saludable, el ambiente físico sano y seguro. También hablamos dentro de esta estrategia de lo que hace a la provisión de servicios de salud como vacunación, desparasitación y otros programas que llegan a las escuelas a través del Ministerio de Salud, así como también temas que hacen a la alimentación y la actividad física. En ese sentido, se tratan en temas de incorporación de actividades recreativas físicas, deportivas dentro del plan de las escuelas o de las instituciones, y allí hacer un poco hincapié que en Paraguay, dentro de lo que es el currículum, tenemos incorporado la materia de educación física
desde el segundo ciclo de la educación escolar básica hasta el nivel medio como materia, y están incluidos dentro del currículum todos los temas que hacen al bienestar de la salud del estudiante. Esta estrategia de escuela saludable, sin embargo, es una estrategia voluntaria trabajada por las instituciones educativas. Por otro lado, en el año 2014, en nuestro país se ha implementado o se ha promulgado la Ley de Alimentación Escolar y Control Sanitario, en donde bajo esa ley trabajamos dos ejes: lo que es alimentación saludable en las escuelas, con el objetivo un poco de contribuir a la formación de un estilo de vida saludable, no solamente proveer alimentos saludables en las instituciones educativas, y a través de los alimentos enseñar a los niños todo lo que hace a los hábitos saludables. Y dentro de eso también está incorporado todo lo que hace al clima psicoafectivo saludable, la práctica de actividad física en las escuelas. Y por otro lado, bajo la Ley de Alimentación Escolar y Control Sanitario, trabajamos todo lo que hace al eje de control sanitario. Y desde el año pasado que estamos trabajando o impulsando con la OMS, la estrategia de escuelas promotoras de la salud, que es el sinónimo de escuelas saludables, en donde queremos trabajar esa estrategia bajo la política de la Ley de Alimentación Escolar como una política pública de Estado, a fin de que esa estrategia de escuelas saludables no sea una estrategia voluntaria dentro de las instituciones educativas, sino que sea una estrategia ya de implementación a largo plazo y se implemente en todas las instituciones educativas. Básicamente es eso lo que estamos trabajando hoy en día en Paraguay. Contarles de que excelente las propuestas o lo escuchado, ¿verdad? De la colega de Uruguay, que es espectacular la experiencia que ellos tienen, y de igual manera la colega de Argentina. Nosotros dispuestos aquí desde Paraguay a poder colaborar y trabajar en forma conjunta. Muchas gracias, Milena. Ahora pasemos a Juan Carlos. Juan Carlos, tú eres profesor de educación física, has trabajado como docente en escuelas, hoy eres el mentor de la línea de corporeidad, bienestar y socioemocionalidad en el IDEP. ¿Cuáles son tus impresiones? ¿Cómo profundizar y acentuar esto en la agenda educativa y sobre todo en las escuelas? Sí, básicamente hace unos años se tenían unas concepciones bastante arraigadas en los contextos escolares sobre las áreas que se consideraban como relevantes, como trascendentes, y unas áreas que no eran tan importantes. Y esto se manifestaba en las intensidades horarias que se tenía, digamos, en la regularidad del horario normal en una clase. Es decir, teníamos áreas como las ciencias naturales, como las matemáticas, como el lenguaje, que por ser evaluadas desde unas pruebas estandarizadas, pues tenían una mayor relevancia frente a otros componentes del saber. Sin embargo, diferentes situaciones que han ocurrido, no solo la pandemia, sino momentos críticos que han vivido nuestras naciones, nos ha llevado a preguntarnos y de una u otra forma a mirar hacia otros caminos que nos permitan abarcar esa integralidad del ser. En ese sentido, hace aproximadamente 3 años, el IDEP crea un programa que se llama Maestros y Maestras que Inspiran. En esas líneas, que son más o menos 10 líneas de profundización, hay una línea que se llama Corporeidad, Socioemocionalidad y Bienestar, y lo que intenta es, a través de investigaciones que realizan los maestros en las aulas de clase, encontrar esos componentes que son valiosos y que se deben estimular en esa formación integral del ser. Básicamente se comienza como a potenciar ese nivel de investigación de estos maestros, y de una u otra forma salen a flote que hay unas problemáticas en las instituciones educativas que a veces las áreas disciplinares duras no las pueden abordar. Y es ahí donde viene el componente, digamos, muy interesante que proponía el doctor Gustavo, donde estaban todo el abordaje de la condición física, de la actividad física, del ejercicio físico, pero hay un componente que va hacia las competencias socioemocionales y que de una u otra forma no se está potenciando de la manera adecuada.
Bajo ese planteamiento, nosotros desde el IDEP tenemos como 4 líneas donde creemos que se puede llegar a abordar con mayor fuerza este bienestar físico y psicológico en las políticas educativas. Cuando un estudiante llega al aula de clase, sería ideal que en el transcurso de la jornada tuviese una combinación entre los dos componentes. Básicamente con el programa 40x40 ya se está desarrollando, hoy en día lo llamamos educación de jornada extendida, y entonces complementamos áreas del núcleo duro con áreas que les interesan a los estudiantes, como el teatro, como la danza, como el deporte, y a partir de ese componente comenzamos a hacer un estímulo que genere mayor motivación de carácter extrínseco e intrínseco. Por otro lado, es indispensable anclar esas áreas del conocimiento que nosotros tenemos, digamos que a competencias de carácter neurobiológico. Usualmente cuando uno habla de lo que tiene que ver con las emociones, de lo que tiene que ver con el aspecto fisiomotriz, no lo ancla a un componente teórico sólido que le permita tener mayor cimiento y que de una u otra forma, cuando se organice en la política pública, pues tenga el mismo respeto que cualquier otra área disciplinar. Entonces, nosotros ubicamos tradicionalmente a las emociones en el corazón, pero realmente están en la zona cerebral. Entonces, desde ahí deberían comenzarse como a estimular. Por último, en último lugar, es indispensable que nosotros involucremos esas competencias socioemocionales como un eje transversal dentro de las diferentes áreas disciplinares. Es decir, cuando nosotros hacemos una planeación de aula de clase, tanto el área de matemáticas, de ciencias, de humanidades, podría incorporar las competencias como la perseverancia, la tolerancia a la frustración, el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, el respeto por el otro, la resiliencia como un componente que pueda llegar a ser evaluado de carácter cualitativo en las instituciones educativas. Creo que es una de las formas y de las apuestas que ha tenido el IDEP para mejorar esa calidad en estos componentes de los cuales estamos tratando hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, y tanto a Graciela, a Lucía, a Milena. La verdad es que han salido una cantidad de preguntas y comentarios en los chats. Agradecemos a todas las personas tan interesadas. Trataremos de ir respondiendo cada una de ellas, y yo quiero aprovechar, he seleccionado como algunas de ellas, desafortunadamente siempre con algún criterio de subjetividad, porque son muchas. Igual invito a los panelistas a que en el icono de preguntas y respuestas traten de responder algunas de las que nos han hecho, pero quisiera plantear algunas porque me parece que es interesante que discutamos y aprovechemos que varias de las personas que nos acompañan también han trabajado mucho estos temas, y realmente el debate es más enriquecedor. Hay algunas preguntas, Gustavo, que tienen que ver con el estudio en sí mismo, y tal vez tú podrías ayudar a responderlas. Por ejemplo, Cecilia nos felicita por el estudio que abarca diversos ámbitos de condiciones de estudiantes y enfoque de género. Pregunta: ¿qué porcentaje de estudiantes a quienes se les consultó aceptaron realizar la encuesta y la prueba? Esa es una pregunta que hace. Y Domingo nos pregunta también si hay algún tipo de correlación o incluso causalidad entre los indicadores de bienestar psicológico y de actividad física. Si podrías profundizar un poco en esas dos preguntas. Claro, y muchísimas gracias por preguntar y por mostrar interés en estos temas que realmente nos apasionan desde hace tiempo. Le cuento que ya en el momento en que están los chicos allá para el estudio, solo encontramos que algunas personas, y especialmente mujeres, no quisieron hacer algunas pruebas en sí. Entonces, por ejemplo, no quisieron someterse a que las pesaran o a que les hicieran digamos, un análisis de su composición corporal. Eso, pero fue realmente menos del 3% de los estudiantes. Otra fue un poco también la parte de la prueba cardiovascular, el Leger, que como es una prueba de correr, pues algunas personas realmente como que no les llama la atención correr. Sin embargo, digamos que la gran
expectativa que mostró el estudio es que más bien querían hacer todas las pruebas y que más bien estaban interesados por hacer las pruebas ellos mismos y por quererse medir. Y de allí salían algunos comentarios interesantes. Por ejemplo, recuerdo una niña decía, uy, no pensé que estuviera tan quedada, tengo que hacer más ejercicio. Y así, cara, digamos que se generaba en el ambiente como lo que queríamos, que era que el cuerpo volviera a tener una importancia, y a decir, oiga, sí, yo, ¿por qué tengo menor condición que el compañero de al lado? ¿Por qué me canso tan fácil? ¿Por qué me cansé tan fácil? ¿Por qué no puedo hacer tan fuerte como mi compañero o mi compañera? ¿Sí? Y eso genera en muchos chicos como esa inquietud de, oiga, debería ser un poquito más, entonces debo sacarle un poquito más de tiempo. En cuanto a las relaciones, hubo relaciones muy interesantes a mi modo de ver, porque aquí una de las cosas interesantes de este estudio era la unión entre esas medidas, digamos, físicas, biológicas, si se quiere decir, y al mismo tiempo a los mismos individuos estar midiendo un bienestar psicológico. Entonces, en ese sentido, los cruces que más me llamaron la atención fue entre esas dos medidas. Y fue interesante ver cómo la prueba, el fitness cardiorrespiratorio, al hacer los cruces con el puntaje total de bienestar psicológico, encontramos que había una relación significativa, ¿sí? Una relación significativa y directamente proporcional o una relación positiva. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayores puntajes de, de su fitness cardiorrespiratorio, o sea, a más fitness cardiorrespiratorio, hay una buena correlación con más bienestar. Bueno, la correlación, ahí estoy diciendo términos inadecuados, la correlación no fue buena, sino fue estadísticamente significativa y es una correlación moderada en la mayoría de los datos, pero que existe porque va uno a hacer otros cruces y no hay esa relación. Entonces, este que era uno de los que más me interesaba ver, pues se pudo evidenciar con una significancia estadística importante. También cuando analizamos fuerza, por ejemplo, fue también interesantísimo ver lo que muestran algunos de los estudios de su relación con autoestima. Y entonces aquí fue en las únicas dos que en la fuerza tuvo una relación fue precisamente con aceptación de sí mismo y con, ¿cuál fue la otra? Con aceptación y con control, ¿sí? Lo cual está descrito en la literatura, que la fuerza tiene una buena correlación con la autoestima. Y acá pues fue una cosa interesante ver cómo muchachos y muchachas que punteaban, digamos, la relación entre mayor puntaje de fuerza tiene una relación también mayor con esas dos características de la parte del bienestar psicológico, lo cual pues me parece fue interesantísimo. En el trabajo hay otras correlaciones que podrán tener ustedes acceso a ellas, que también son interesantes, pero pues quería mencionar la que da riqueza en este estudio, que es esa relación entre lo mental y lo físico. Gracias, Gustavo. Varias personas nos preguntan si se puede acceder a la presentación y al estudio, y obviamente la respuesta es que sí. Incluso, de nuevo, las personas que estén interesadas pueden dejar en su chat el correo electrónico y se les va a compartir. El documento igual va a estar público en las respectivas páginas web de las entidades, pero en este momento, por supuesto, la presentación que hizo Gustavo se les puede compartir. Aquí hay algunas preguntas que me parecen interesantes y tal vez Graciela, Lucía y Milena pueden ayudar a dar algún tipo de respuesta. Por ejemplo, Javier pregunta si en algunos de estos países, Argentina, Paraguay y Uruguay, también se han realizado evaluaciones periódicas sobre bienestar físico, si hay alguna experiencia más o menos similar que ustedes conozcan o que se haya hecho en alguno de sus países o ciudades, si conocen.
Perdón, desde Uruguay podemos decir que sistematizados no hay estudios. ¿Por qué? Porque esto está asociado al control de salud del niño y del adolescente. Y para eso hay un carnet único del niño y del adolescente que está en el ámbito de la salud, de los efectores de los servicios de salud. Es allí donde se controlan mucho peso, talla, respiración, una cantidad de elementos que Gustavo planteaba, que ellos analizaron en el estudio concreto. No los trabajamos en el ámbito educativo, sino que se trabaja en el ámbito específicamente sanitario. En ese carnet del niño y del adolescente aparecen todas las especificaciones y es obligatorio para los padres mantener al día ese carnet para estar inscriptos y permanecer en los centros educativos. ¿Sí? Gracias. Sí, Andrés, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, por lo menos hasta mi entender, es en el mismo sentido de lo que Graciela comentaba. No conozco un estudio sistemático y de amplio alcance que utilice esos datos vinculados con la educación física desde educación. Sí hay como una conciencia creciente de la importancia de la educación física y un trabajo incipiente, pero sostenido, vinculado con algunas instancias, por ejemplo, la cantidad de estímulos de educación física y el momento en que estos conviene que sean ubicados y la relación entre esto y bueno, algunas cuestiones vinculadas con el crecimiento y el desarrollo poblacional o cuestiones vinculadas con la nutrición, y en ese ámbito sí hay una mirada muy atenta, acompañada por algunas normativas y leyes bastante recientes, que por ejemplo regulan el tipo de alimentos que se dan en la escuela, cómo tiene que ser este menú y qué componentes nutricionales deben tener, qué cuestiones no pueden ser o no deberían ser consumidas dentro de una escuela para favorecer mejores prácticas alimenticias. Digo, cuestiones vinculadas con eso y estudios vinculados con esas cuestiones sí, pero no como un gran estudio en la línea de lo que decía Graciela, que por ahí está más dentro del ámbito de la salud. Perfecto. Milena, si tienes para compartirnos desde Paraguay. Sí, desde Paraguay es la misma situación que los otros países. Nosotros contamos desde el Ministerio de Salud con varios estudios. Por ejemplo, uno de ellos es la situación nutricional de los niños escolares y adolescentes, que lo maneja el Ministerio de Salud. Y también tenemos la libreta de salud del niño, en donde allí también está establecido todos los datos que hacen al bienestar de la salud. Y también se les pide para la inscripción en las instituciones educativas públicas, en donde principalmente se van controlando que los niños cuenten con todo el sistema de vacunación completa para la inscripción, y también digamos que contamos con lo que los procedimientos estandarizados de los alimentos que deben ofrecerse en las instituciones educativas, en los servicios de alimentación escolar, en las cantinas escolares, pero así como un estudio general que englobe todos los datos del bienestar del estudiante, nos lo contamos desde el Ministerio de Educación. Bien, gracias. Bueno, se ve que aquí se abre como una ventana de oportunidad, ¿no? Para que en nuestros países podamos ir profundizando en contar con herramientas y metodologías de medición estandarizadas, ¿no? Periódicas, confiables, comparables, así como lo hacemos en otros campos del aprendizaje y el conocimiento, ¿no? Las pruebas PISA, las pruebas Saber, etcétera, que esto que Bogotá ha trabajado como piloto y ha hecho ya en experiencias, pues pueda tal vez servir para replicar y ver y adaptarse a las condiciones de otros países. Eso puede ser interesante para mirarlo. Aquí hacen una pregunta que me parece interesante porque tiene que ver con los docentes. María Paulina pregunta sobre qué clase de recursos se le puede brindar a los maestros y maestras para facilitar el crecimiento, el bienestar en general de los estudiantes, entendiendo que hay un límite de los recursos que se pueden brindar muchas veces en las instituciones educativas. Me gustaría oír desde los cuatro qué observaciones hay. Tal vez empecemos con Juan Carlos, que no comentó
en la sesión, en la pregunta pasada, y además eres docente, entonces puedes desde la experiencia propia contar qué herramientas se le pueden brindar a los docentes. Sí, digamos que básicamente en una primera etapa lo que se debe pensar es cómo también fortalecer el bienestar y esas habilidades socioemocionales en el maestro. Es decir, es indispensable que desde las facultades de educación, ¿sí?, se comience a generar todo un proceso para preparar a los maestros en universidades desde ese componente socioemocional. En una investigación que hicimos en una localidad de aquí de Bogotá, Bosa, tiene más o menos como unos 29 colegios, se hizo en 7 megacolegios que tienen más o menos poblaciones arriba de 3.000 estudiantes, pues se encuentra que los estudiantes, entre los componentes que los motiva a asistir a clase, está la empatía que tiene el maestro hacia sus realidades. Cuando el maestro se preocupa por las realidades que ellos tienen, por las problemáticas de carácter intrínseco, ellos sienten una mayor empatía por realizar, digamos que sus labores académicas. Si nosotros miramos desde ahí, si se mejoran los procesos de bienestar en los maestros, el IDEP tiene un programa muy interesante que lleva desarrollando 2 años con maestros donde les fortalecen sus competencias socioemocionales a través del yoga. Y hacen un trabajo muy interesante de medición donde se toma la muestra de cortisol, la muestra de glucosa, antes y después de las intervenciones para mirar de una u otra forma cómo se han transformado esas hormonas de carácter positivo y de carácter negativo. Si ya tenemos a los maestros de una u otra forma con ese fortalecimiento desde el ámbito socioemocional, entonces ya podemos comenzar a trazar una ruta porque el maestro considera que realmente es importante, le ha mejorado su calidad de vida y por lo tanto lo va a comenzar a insertar en los componentes curriculares. Pero obviamente falta una formación más sólida desde el Ministerio de Educación en esos componentes socioemocionales para que no se vean de una manera como tan frágil, sino que realmente se comprenda la trascendencia que tienen en el comportamiento de los niños, niñas y de los mismos docentes frente al proceso educativo. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Graciela, docentes, ¿cómo trabajarlo mejor o fortalecer las capacidades de docentes en estos temas de bienestar físico y emocional? Es muy oportuno en este momento en Uruguay que estamos viviendo, ustedes sabrán, una transformación educativa que está basado en un diseño curricular competencial. Y justamente lo que tiene que ver con la promoción y la educación en salud, que englobaría a todos estos componentes que venimos trabajando, está ubicado en una de las, ¿no? Tenemos 10 competencias seleccionadas y son competencias importantes, generales, donde se va a poder trabajar y formar a los docentes en simultáneo en lo que implica el desarrollo competencial del punto de vista de la implementación del diseño y de la evaluación, que cambia el lugar, ¿verdad?, del docente y el lugar y el objetivo central de la evaluación, junto a que se instala un nuevo espacio, el espacio de desarrollo personal, donde justamente para educación inicial y primaria, ese espacio de desarrollo personal incluye la educación física, el desarrollo personal, el desarrollo emocional y social, habilidades motrices básicas y educación física. Y para este abordaje estamos viviendo ya un proceso de formación que empezó por formación por el cuerpo inspectivo, los supervisores de alta jerarquía. Eso ha ido derramando sobre el resto del sistema y ahora se está trabajando en cursos de formación para los maestros de aula, buscando optimizar las experiencias que ya tenemos en el país, en distintos ámbitos, en el trabajo por competencias y la selección de estrategias que vienen siendo trabajadas hace tiempo, pero llevarlo desde casos de experiencias piloto o experiencias voluntarias a la universalización del diseño competencial lleva a que estemos vivenciando un proyecto de formación. Entonces es oportuno y creemos que el ámbito más integrador sería el de la promoción y educación en salud, porque acá vieron ustedes que las distintos participantes fuimos hablando, ¿no?, de la nutrición, de la educación física y del ejercicio, hablamos de la salud física, hablamos de prácticas saludables, y todo esto de algún modo aparecería en ese concepto paraguas que nos daría la promoción y educación
nosotros le llamamos en salud, porque consideramos que los que estamos en el ámbito cotidiano de los centros educativos estamos sanos, somos saludables. Si fuera para la salud, corremos el riesgo de que se biomedicalice el paradigma. Entonces, en la formación recupera mucho los haceres de los docentes. Los docentes cotidianamente trabajan en su propio autocuidado y en la promoción del cuidado del otro en los niños. Si pensamos solamente en los 4 pilares de Delors, que datan del año 1996, fíjese cuánto tiempo hace y sin embargo siguen vigentes, ¿verdad? La propuesta de UNESCO desde entonces sigue vigente porque el aprender a hacer, el aprender a aprender, el aprender a vivir juntos, aún son desafíos. A pesar del tiempo pasado, no está logrado. Entonces, el diseño competencial actual requiere una formación del docente específica para trabajar en este diseño, pero también dispara el concepto de educación permanente. Y primaria cuenta, acá en Uruguay, con un centro de formación permanente, donde justamente una de las áreas de trabajo es las habilidades socioemocionales como concepto central para afianzar ese lugar del desarrollo personal, que está además ubicado dentro de la autonomía de centro. ¿Qué implica esto? Que cada centro va a tener que adecuar su proyecto, incluso su formación, de acuerdo a las necesidades concretas que el centro y el contexto de allí emerjan, ¿no? No va a ser a priori determinada por las autoridades o por las políticas educativas, sino que justamente se abre el campo de intervención y de acción para que los centros puedan adecuarse a sus necesidades. En este componente también está educación de la sexualidad, otro desafío que aún todavía permanece siendo desafío en muchos de los niveles educativos nuestros, y bueno, en esa mirada integral consideramos que en el ámbito de la formación continua y de la formación específica de los docentes, en ese paradigma de promoción y educación en salud es por donde tendría cabida, porque se juntan que es un abordaje intersectorial. Allí sí tenemos que trabajar juntos, el sector educación, el sector sanitario, y los ministerios de desarrollo social, por ejemplo. Entonces, esta visión más culturalista, más constructivista de la identidad y del cuidado de uno y del otro, lleva a un abordaje multidimensional. Y la formación tiene que ser permanente, no impuesta sino emergente de la realidad, y recuperando experiencias que, como hoy contaba la compañera de Paraguay, han transitado por estos países. Todos nuestros países han tenido experiencias de escuelas saludables, de escuelas promotoras de salud, de programas de educación sexual o de educación de la sexualidad, pero que han quedado fragmentados a veces, y las distintas, en el caso de Uruguay, las distintas administraciones han ido cambiando. Estamos tratando de justamente gestar esa mirada holística, integradora e intersectorial. Gracias, Graciela. Lucía, ¿qué nos puedes compartir con docentes desde Buenos Aires? Agrego un poco a lo que ya se mencionó, que es coincidente, que sin duda la capacitación es una de las líneas. Ahora, en este sentido, suelo advertir sobre la capacitación que busca generar conciencia, pero que en su formato adopta una modalidad teórica. Digamos, me parece que esta es una de esas temáticas, y el desarrollo de competencias en general lo es, que no alcanza solo con hacer cursos de capacitación sobre estas temáticas, sino que implica también prácticas y hasta una vivencia, una experiencia vinculada con el propio bienestar, en este caso de los docentes. En este sentido, creo que una de las prácticas que nosotros sí avanzamos desde la Ciudad de Buenos Aires es conocer también, y me vuelvo a referir como la situación de la pandemia y la pospandemia, cuál era la situación de bienestar o de padecimiento vinculado con el bienestar integral de los docentes, muchos de ellos de algún modo como afectados por lo que implicó el cambio de rutina, la preocupación por sus estudiantes, el sostenimiento del vínculo y todas las situaciones además que todos los ciudadanos estábamos atravesando producto de la pandemia que estábamos viviendo, y eso fue un primer llamado de atención
en términos de que no podíamos sostener o pretender que solamente trabajaran como el bienestar de los alumnos, sino que también teníamos que hacernos cargo de trabajar junto con ellos el propio bienestar de los docentes. Entonces, de allí se desprendieron algunas acciones vinculadas no solo con la capacitación, sino con algunas medidas de política educativa, vinculadas a tratar de dar más herramientas a los docentes para también transitar su propia transición en principio, de la presencialidad a lo que fue el sostenimiento de la continuidad pedagógica con otros formatos, y luego la vuelta a la presencialidad atravesado por todos los cuidados, y luego todo lo que fue el volver a la presencialidad, pero con una situación de pérdida de aprendizajes y bueno, todo lo que venimos describiendo sobre la situación de padecimiento de los estudiantes que había que luego acompañar. Entonces, en este proceso, el brindar herramientas, el trabajar espacios también de reflexión y de logro de mayor bienestar de los propios docentes fue y es un objetivo. Luego, como decía antes, en términos del diseño curricular, eso también hoy nos está convocando, porque estamos justamente en un proceso de esas características en el nivel primario, nos está convocando también a tener una escucha más atenta sobre qué prácticas, en línea con lo que comentaban antes mis colegas, qué prácticas ya vienen realizándose en las escuelas para el trabajo con estas dimensiones. En la Ciudad de Buenos Aires también lo que llamamos ESI o Educación Sexual Integral aborda varias de las líneas que tienen que ver con el bienestar físico, el bienestar psicológico, el cuidado de uno mismo y de los otros, la convivencia y la vida con otros, digo que son líneas que aportan a este bienestar y que también están encaradas de una mirada competencial, pero retomando lo que decía, entonces en términos de eso hay que recuperar esas prácticas que ya existen, ver de qué manera pueden potenciarse, pueden perfeccionarse e incluirlas en estos procesos más integrales de diseño curricular. Gracias, Lucía. Se nos está yendo el tiempo. Milena, algo que pueda sumarnos sobre el trabajo con docentes y bienestar en las escuelas con estudiantes. Bueno, algo cortito, contarles una experiencia que cuando el equipo de alimentación llega a las instituciones educativas a hacer cursos de formación, de capacitación con los docentes y con los estudiantes, la experiencia que tenemos con docentes es de que no solamente es importante los cursos de formación o de capacitación, sino que el docente lo vivencie y tenga conciencia de la importancia de esa formación. ¿Por qué? Porque también nos dimos cuenta de que hay docentes de que están con hipertensión, están con diabetes, están con sobrepeso, o sea, son los propios docentes que muchas veces ellos no interrelacionan los temas que estamos tratando con los estudiantes y que también hacen a su salud y a su bienestar físico. Y vemos que docentes que han internalizado esos conceptos o esa formación que han recibido en las instituciones educativas, posteriormente mejoran su calidad de vida y realmente les es útil esa formación que reciben en las instituciones educativas. Entonces, es muy importante la formación, pero también es importante que el docente tenga conciencia de esa formación en su propia vida. Gracias, Milena. Bueno, muchísimas gracias. Me alegra ver que en los chats ha habido incluso intercambio pidiendo correos electrónicos, recibir mayor información. Esa es parte de la idea de hacer estos webinars internacionales que nos sirva a todas y todos para intercambiar, ponernos en contacto, conocer con mayor profundidad lo que se está haciendo en cada uno de nuestros países, ciudades, instituciones, y enriquezca aún más y fortalezca los trabajos que se vienen haciendo. Agradecerles a todos los participantes que nos acompañaron, reiterarles de nuevo varias preguntas sobre la presentación, el informe, todo esto va a estar disponible. Y por supuesto, quienes quieran más información, nos envían su correo electrónico y con mucho gusto lo compartiremos. Un agradecimiento muy especial a Gustavo, a Graciela, a Lucía, a Juan Carlos y a Milena
por el tiempo y la disposición. Sin duda este es un tema que, como vimos, es de mucha importancia y hay todavía mucho por hacer. El ejercicio que se hizo ahora con Bogotá, con el liderazgo del IDEP, de hacer estudios piloto para contar con mejores herramientas y metodologías de medición de impacto del bienestar físico y psicológico, son bastante importantes porque precisamente nos ayuda a generar herramientas que ayuden a tener mediciones confiables, sistematizadas y periódicas y ojalá en algún momento estandarizadas para que tanto quienes hacen las políticas públicas del deporte, pero eso también involucra las políticas de la salud, de la educación, en fin, vimos que es un tema interdisciplinar, pues puedan contar con mayor evidencia e información para tomar decisiones y lo mismo tanto directivas y profesores en las escuelas para que les pueda servir y cuenten con mejores hábitos y mejores herramientas para mejorar el bienestar físico y psicológico en las escuelas. De nuevo, muchas gracias y les esperaremos en otra oportunidad, en otro webinar que organicemos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Andrés, por la invitación. Y a las órdenes para seguir Gracias. trabajando en equipo. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias.